programa en español del estudio bíblico. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy, ya que estamos cerca a la celebración de la Navidad, vamos a hablar del nacimiento de Jesús, que significa, porque ese es el motivo y la razón de esta celebración de cada año. Especialmente para los cristianos, todo aquel que cree en el nacimiento de que Dios se hizo hombre, de ese bebé que fue 100% humano, así como 100% divino, y que vino por un propósito a esta tierra. Todos lo celebramos de una manera especial. Para nuestra vida cristiana, nosotros decimos que hemos vuelto a nacer. Quiere decir nacer de nuevo. Nacer de nuevo en el Espíritu. Tener la oportunidad de ser una nueva criatura en nuestro espíritu que controla nuestras vidas, que controle nuestros sentimientos, pensamientos, deseos, y que podamos recibir de la divinidad de Dios a través de su Santo Espíritu, que podamos recibir su guía, sus instrucciones y entender su palabra cuando la leemos o la estudiamos. El día de hoy vamos a ver y hacer una comparación de lo que se profetizó en el Antiguo Testamento desde muchos miles de años atrás. Ese nacimiento que iba a venir, ese nacimiento de lo que llamamos el Hijo de Dios. En realidad se llama Hijo de Dios porque es nacido de una humana, María, su madre, y su padre es Dios mismo, que por su poder, por su naturaleza creadora, que a través de su Santo Espíritu hizo la obra que se encarne en un cuerpo humano. Isaías 7:14 nos anuncia de una joven que va a dar a luz a un hijo, una joven virgen, una joven pura. Isaías nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios entre nosotros. Y luego, Mateo, en el Nuevo Testamento, Mateo 1:18 nos da esta respuesta porque está registrado: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así se cumple entonces la profecía de Isaías, en que nace de una virgen el Hijo de Dios. Luego, en Isaías mismo, 9:6, nos profetiza que Jesucristo vendrá como un niño y se le describe con varios nombres. Nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Hijo de Dios, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos a analizar cada uno de estos nombres. ¿Por qué tantos nombres? No es un nombre al que le vamos a llamar como tal, que es una característica de lo que Él es. Lo primero que nos dice será su nombre, será conocido, tendrá esta característica, su personaje, como personaje, su carácter, lo que Él es.
se va a manifestar de esa manera. Nos dice, será admirable. ¿Qué significa ser admirable? Admirable es que causa admiración. Una sorpresa que es grandioso, que es sublime. Admirable, así Jesús lo demuestra. Consejero, ¿quién es consejero? Aquel que guía, aquel que instruye, aquel que enseña y aquel que advierte. Y Dios nos advierte en su palabra, nos guía y nos instruye con su palabra. Dios fuerte. Dios fuerte, ¿qué significa? Es un Dios poderoso. Un Dios que está Jesús enviado como 100% humano y 100% divino. Pero ha tomado un cuerpo humano. Padre eterno. Será reconocido como Dios y será reconocido como Padre. ¿Por qué? Por la Trinidad. Porque son 3 en 1. Y los 3 son igual, son el mismo Dios. No es que hayan 3 dioses, es un solo Dios, de acuerdo a su función, de acuerdo a lo que ejecuta. Es que se le conoce como Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo. Así, Padre Eterno nos está diciendo que no hay tiempos para Dios. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Es el Alfa y el Omega. Tal como nos dice la palabra, lo encontramos también en el Apocalipsis. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Príncipe de paz. Es conocido como príncipe de paz. Toda potestad, nos dice Jesús cuando se iba de ascensión al cielo, nos dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por otro lado nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. ¿A qué se refiere todo esto? Que Dios es un Dios de paz, un Dios de amor. Donde hay amor, no va a haber líos, pleitos, contiendas. Donde hay amor, se va a manifestar esa paz divina. Lamentablemente, el humano tiene siempre la influencia del enemigo, del mal que ha puesto Satanás en nuestros corazones. Y es difícil que 100% de nuestras vidas sea en esa paz. Ahora, nos dice Jesús claramente en Juan que no va a ser la paz del mundo, va a ser la paz de Él, su paz, que es muy diferente a la paz del mundo. El mundo ve la paz fuera de guerras, fuera de contiendas, lejos de pleitos. Pero la paz de Dios, ¿cómo es la paz de Dios? Él nos da gozo, paz y amor, nos dice. ¿Qué quiere decir? Es con gozo que lo recibimos, que disfrutamos de su presencia. Y eso es a cómo vamos a estar en el cielo, cuando estemos a su lado, en su reino. Vamos a gozarnos y a disfrutar de su paz y de su amor. Amén. Luego, el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento nos anuncia o profetiza que Jesús va a nacer en Belén. Nos da una localidad también y que asimismo se cumple. Nos dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos dice primero que en Belén va a nacer esta persona o esta personalidad que va a ser una autoridad
el Señor de Israel, va a gobernar sobre Israel y que todo esto se ha decidido desde la eternidad pasada. Quiere decir que cuando todavía no existía la tierra, que todavía no existía la humanidad, es cuando Dios y el Consejo de Dios deciden qué es lo que va a ocurrir con la humanidad, porque Dios sabe lo que va a venir en el futuro. Entonces es cuando ellos deciden que una parte de Dios va a encarnarse en cuerpo humano y al venir a la tierra va a servir para ese puente, como ese puente que nos va a abrir el camino de regreso a Dios Padre. Porque sabía que iba a pecar y que la humanidad iba a estar separada de Dios. Entonces Dios en su misericordia nos abre ese camino de redención a través de su Hijo. Por eso en muchas partes del Antiguo Testamento, pero en forma escondida, y en el Nuevo Testamento ya abiertamente anunciado, nos dice que Jesús es el camino, el que nos reconcilia con Dios, porque estábamos enemistados, estábamos separados, estábamos muertos en pecado, pero Él es la resurrección y Él es la vida que nos ofrece Dios a través de Jesús. Aquel que está en Cristo Jesús va a tener la vida eterna. Y no tenemos que esperar que vamos al tiempo de morir para ir con Él. Podemos gozarlo desde aquí en la tierra, en esta vida terrenal, en este cuerpo humano pecaminoso, pero el corazón entregado a Él y buscándolo siempre a Él. Esta profecía de Miqueas, de la localidad donde va a nacer Jesús, está grabado en Mateo 2, del 1 al 6, nos narra del nacimiento de Jesús. Y nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo creen ustedes que reaccionó el rey Herodes al escuchar estas palabras? Para él no había otro rey que él. Y como rey, él pedía que sea adorado. Cuando escucha que hay otro rey, obviamente se enoja, se inquieta y les pregunta a estos reyes magos que querían saber, que quería saber más sobre este rey y que por favor le avisen cuando confirmen de su nacimiento. Así quedan. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Llamó a una reunión a todos los sacerdotes y todos los escribas de esa época. Y en esa reunión les preguntó, ¿ustedes saben dónde ha de nacer este niño? Les contó lo que había escuchado de estos reyes magos. Y ellos sabían, porque ellos conocían y estudiaban las escrituras del Antiguo Testamento. Y sí le confirman, los escribas sabían que Belén era el lugar del nacimiento que se había profetizado para el Mesías. ¿Cuál fue la misión de Jesús? El venir a este mundo, el nacer como un bebé más del mundo, un humano. Él vino a cumplir una misión de Dios. Y esa misión, la estábamos hablando, de que era para la salvación de la humanidad. Porque la humanidad había caído desde el jardín con Adán y Eva. Estamos en pecado. Cuando nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Estamos perdidos y nuestra sentencia es ir al infierno a la hora de morir. Pero
Jesús ha venido para que nosotros podamos encontrar su camino de luz y de salvación. Ese camino que nos regresa a como fuimos creados antes de que peque Adán y Eva, en esa relación continua con Dios Padre. Esa relación en donde uno a otro se hablaban y caminaban juntos en el jardín. El tiempo perfecto. ¿Quién no quiere llegar a eso? Amén, gloria a Dios. Lucas 2:10 nos habla de que habían unos pastores en el campo. Estaban pastoreando sus ovejas. Y de repente, y vayamos a Lucas, espérate. Lucas 2:10. Y de repente se les aparece un ángel, pero les rodea una luz intensa. Y esta luz es el resplandor de la gloria de Dios. Y por supuesto, ellos se asustan. Es como si hoy en día, en donde tú estás, aparece una luz brillante junto a ti. Y vas a decir, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? Y no es que venga de afuera para adentro de tu sala o en donde tú estás, sino que aparece junto a ti o cerca a ti. Y no hay ningún reflejo mostrando de dónde viene. Esa es la gloria que Dios emana a sus hijos o a los que están cerca a Él. Cuando Moisés estuvo con Dios los 40 días para recibir las tablas de la ley, su rostro, dice la Biblia, resplandecía una luz tan brillante que cegaba a quien lo miraba. Tuvo que ponerse un velo y la gente se asustó, claro que sí. Por eso, usando el velo, evitaba que la gente se asuste y que se acerquen a él. Pero es así el fulgor, la gloria, la pureza de Dios que emana y que uno lo recibe cuando estamos en esa conversación, en esa cercanía, en esa relación con Él. Gloria a Dios. Entonces esta historia nos dice que este ángel le dice a los pastores que no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Y como siempre, Dios nos da señales. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero si están esperando al rey, ¿cómo va a ser en un pesebre donde hay animales? Se espera que un rey nazca en un palacio, ¿cierto? Pero este es otro tipo de rey. Un rey en donde nos muestra lo que es humildad. Que no necesitas tener cosas de lujo alrededor tuyo para ser feliz, para tener el gozo y la llenura de Dios en ti. No necesitas estar en un sitio especial donde hay muchas cosas materiales. Lo único que necesitas es esa relación con Dios, buscarlo de corazón y vas a sentir su presencia y su llenura y vas a ser la persona más rica del mundo, porque Él te está llenando, Él está ante ti, tú sientes su presencia. Gloria a Dios. Qué hermoso momento. Si lo has sentido, hermano, es lo más maravilloso que puede existir, la experiencia hermosa que puedas recibir. Así, el nacimiento de Jesús es la mejor noticia que jamás habremos de recibir. ¿Por qué? Si Él vino a morir,
pero Él vino por amor. Nació, sí, por esa misión, para morir. Pero al morir, su muerte no es en vano. Su muerte no es que no tenga frutos. Su muerte es para abrirte ese camino de salvación por ese amor exclusivo, infinito, que tiene para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Regocijémonos pues hoy, solo que en Jesucristo tenemos la redención. En Juan 18:37 nos habla que cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, durante el Calvario, ya lo habían tomado prisionero. Y Pilato le pregunta, ¿así que eres rey? Vamos a Juan 18:37. Y le dice entonces, tú dices que eres rey. Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y aquí está confirmando el motivo de su nacimiento, el motivo de su venida, el motivo de su reencarnación. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, las promesas de Dios. La promesa era su venida. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Él es el pastor y sus ovejas reconocen su voz y lo siguen. Así podemos entender su mensaje, recibirlo en nuestras vidas y seguir sus enseñanzas, su guía, su dirección y sus alertas, porque Él nos alerta a través del Espíritu Santo qué debemos hacer y qué no debemos hacer, por dónde ir, por dónde no ir. Escuchemos y prestemos atención a su voz, porque nos va a quitar de esos caminos pedregosos, de esos caminos que son desolados, esos caminos que son de enfermedad, esos caminos que se manifiestan porque estamos alejados de Dios. Aún siguiéndolo no quiere decir que vas a tener camino de rosas, pero con su mano Él nos va a guiar, con su luz vas a ver qué decisiones tomar, con su poder vas a poder continuar y seguir adelante con fe firme, declarando que tú le sirves, que tú lo amas y que tú estás de su mano. Gloria a Dios. Así le pregunta entonces, cuando tú eres el rey, y Jesús le da a conocer su misión. Por supuesto, Pilato tampoco entendió el mensaje de Jesús, porque eso es para los creyentes, los que lo siguen, los que lo buscan, los que lo aman. La palabra nos dice que los misterios están escondidos en Dios y que Él solo los revela a sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros, los creyentes. Entonces, Él ya nos ha revelado parte de sus misterios en el Nuevo Testamento y nos seguirá dando ese entendimiento si tú sigues en esa relación con Él. Es su voluntad que todos vengan a la salvación, que lo encontremos. Dios no está en un sitio escondido, no está en un sitio difícil de alcanzar, no tienes que subir a ningún sitio alto, ni tienes que excavar para bajar a ningún lado. Dios está junto a ti, constantemente. Aun cuando no lo conoces, solo tienes que llamarlo y Él te contestará.
Solo tienes que nombrar su nombre, Jesús, y Él se hará presente en tu vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado desde un principio el libre albedrío. Y Él no va a entrar en tu vida, ni va a hacer nada si tú no se lo permites, porque es nuestra decisión que sea para bien o que sea para estar alejados de Él, que es para nuestro mal. Siempre lo digo, es tu decisión y la mía, y de nadie más, el que lo sigamos. Al venir Jesús a esta tierra, Él lo hizo como un bebé, encarnado en cuerpo humano, y lo hizo por amor. Dios nos amó tanto y nos sigue amando tanto que Él ha enviado a su Hijo. Y en esta Navidad es lo que celebramos. Recordamos ese nacimiento de más de 2000 años atrás, pero que para cada creyente, para cada uno que vive en esa relación con Dios, es como si fuera el día de hoy. Día a día celebra ese nacimiento de Jesús en ti, en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por oír y hasta la próxima.